Radio Perfil. Muy buenos días, martes 19 de junio titulamos la apertura de este programa a partir de las declaraciones ayer, el video de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora que no está Guzmán, la culpa es de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a escuchar un pedacito, un recorte de los 10 minutos, solo un minuto de Cristina Kirchner hablando de la Corte Suprema. Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la ley son letra muerta de la Constitución. Nada puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga legitimidad. Legitimidad que solo se logra a partir de la credibilidad y el respeto que sobre sus decisiones tenga el conjunto de la ciudadanía. Pienso y creo sinceramente que todos los partidos políticos de la República Argentina, de izquierda a derecha y pasando por el centro, tienen un imperativo categórico y republicano, el de construir, como hizo Néstor Kirchner en el 2003, con apenas el 22% de los votos y en el marco de una crisis institucional sin precedentes en la historia contemporánea, una Corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo. Bueno, después del silencio de 2 semanas en el tema económico, obviamente resulta como menos extemporáneo. Veremos luego cuáles son los objetivos que tiene que aparecer en este momento con el tema de la Corte. Obviamente hay quienes opinan que tiene que ver con su propia preocupación sobre los fallos inminentes que puede llegar a tener, fundamentalmente en los casos de corrupción, otros que en realidad lo que plantean es un ataque a Macri porque es culpado en el caso del espionaje a los familiares de Lara San Juan. Cada uno puede tener sus interpretaciones. Yo siempre tengo la tesis de que se sobreinterpreta a Cristina Kirchner y que realmente su forma de pensar no necesariamente siempre maximiza su beneficio, sino puede tener muchas veces equivocaciones, errores inconscientes que le hacen hacer cosas que van en contra de sus propios intereses. Pero más allá de eso, el tema de la justicia, evidentemente, y de la Corte Suprema de Justicia, integra la problemática política argentina, así que vamos a hacer un repaso primero de los ministros de Justicia de Alberto Fernández y luego de los propios 2 miembros de la Corte, los más mencionados por Cristina, que es el presidente Horacio Rosati y su vicepresidente Carlos Rosenthal. Vamos a empezar primero con los ministros de Alberto Fernández. Una entrevista que yo le hice a Marcela Lozardo cuando todavía era ministra de Justicia, antes de que fuera como embajadora a Europa, el 20 de abril de 2021. Tenemos una parte de la justicia que está siempre mirando, ya sea a los poderosos, ya sea a los medios, ya sea a los políticos, a quien sea, para ver cómo debe comportarse y qué es lo que debe hacer. Y estas son las cosas que hay que terminar. O sea, me parece que esa es la justicia que tenemos que cambiar. Y en eso estoy convencida que tenemos que cambiar en eso. Bueno, ahora vamos a escuchar a Martín Soria sobre Lorenzetti y la Corte. Esto es del 16 de mayo de 2022. El Creo que a ellos no les gusta, Lozardo. ¿Verdad, no? Vos, mejor que nadie, y todos los oyentes, sabemos que de chiquitos en nuestras casas nos enseñan que decir la verdad es de buena persona, ¿no? Pero cuando uno le dice la verdad a algunos atorrantes y se ponen como locos, y si se le decís en la cara, peor todavía. A ver, la verdad es lo más fuerte que hay en política, ni te digo, ¿no? Porque tarde o temprano te da la razón. Y tener la razón en política es un arma muy, pero muy poderosa. Y cuando yo me reuní con estos personajes, vos recordás que el año pasado tuve una reunión con ellos. Yo creo que ellos pensaban que iba a ser como el ministro de Macri, que fue a tomar cafecito y a sonreírles y a chuparles la media. Yo fui básicamente por instrucción del presidente y de la vicepresidenta de nuestro gobierno, a decirle que el funcionamiento de la Corte era pésimo. Y no fui solamente a decirlo, sino que hablamos, mencioné algunos casos, ¿no?, que son emblemáticos y que demuestran lo mal que está funcionando la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, que a mi juicio son los padrinos de la persecución político-judicial y mediática que se montó durante 4 años del macrismo, ¿no? Ellos han sido, de alguna manera, responsables por acción o por omisión.
Ustedes fíjense, ¿no? Atorrantes, personajes, el léxico del ministro de Justicia. Bueno, ahora vamos a escuchar al viceministro de Justicia, a Juan Martín Miranda, que se lo coloca más cercano a Cristina Kirchner, a Martín Soria se lo coloca más cercano al presidente Alberto Fernández. Esto es del 18 de abril de este año. A mí no me gusta por estos hechos hablar de golpe institucional, digo, me parece que para golpe falta un poco. El tema es que las prácticas se le parecen mucho. Del sistema de reglas fundamental de nuestro país, que la Constitución Nacional, termina dando por sentado pequeños pasos que son gravísimos en términos institucionales. Obviamente estamos lejos de un golpe por esto. Digo, no lo vamos a permitir, ni el pueblo argentino no lo va a permitir. Pero estos pequeños pasos de desprecio del sistema de reglas, digo, la Constitución Nacional es el reglamento con el que todos aceptamos vivir en democracia. No se lo puede despreciar de esta manera. Y por eso la gravedad de lo que está sucediendo en estos días. Aceptaron entrar violando la Constitución. ¿Cómo podemos esperar que esta Corte resuelva conforme a la Constitución y al derecho? O sea, tenemos una debilidad institucional enorme, ni más ni menos que en la cabeza del Poder Judicial. Eso, la dificultad de los problemas que estamos atravesando en materia judicial, obviamente. Por eso también es que instamos al Poder Legislativo a discutir las reformas en materia de justicia si mejoren la vida de todos los argentinos. Porque además, estamos discutiendo estas cuestiones que son de la macropolítica, si querés, del poder central y las 40 manzanas de nuestro país. Pero esto afecta todo el sistema de administración de justicia, donde el ciudadano tiene su problema, digo, la justicia familia, la justicia civil, bueno, quizás, la justicia del trabajo. Alberto Fernández tendría que estar contento en este momento porque se saca el tema económico del centro de la escena con esta irrupción de Cristina sobre un tema que evidentemente no hace a la agenda de la mayoría de la población del día a día, que es el tema económico. Vamos a escuchar ahora la visión de los propios miembros de la Corte. Vamos a empezar primero con el actual presidente Horacio Rosati y luego con su predecesor y hoy vicepresidente Carlos Rosengren. Vamos a empezar con Horacio Rosati. Son 3 audios de un reportaje de abril de 2021, que es un reportaje que yo le hice. Vamos primero a Rosati, habla de las presiones que reciben los jueces. A esta altura del partido, más o menos cada uno sabe cuántos puntos calza, ¿no es cierto? Pero tampoco tengo un caso de un juez que me haya venido a ver y me haya dicho, me dijeron esto porque si no va a pasar esto otro. Por lo menos a mí ningún juez me lo dijo. Hace un tiempo yo decía, esto es un cargo muy difícil. O uno, si tiene una presión, o la denuncia o renuncia. Lo que no puede hacer es guardarse la presión y cobrar a fin de mes. Eso es lo que no puede hacer. Si se considera desbordado por las circunstancias o por la presión de alguien, lo tiene que denunciar. Y si no lo quiere denunciar o no lo puede denunciar o la situación lo supera, tiene que renunciar, ¿no es cierto? Si no, no estamos a la altura de la responsabilidad que debemos ejercer. Del mismo reportaje, en la relación habla con el presidente Alberto Fernández. Con relación a la relación con el actual presidente, es una relación, normal, al menos de mi parte, ¿no? Al menos de mi parte, normal. Uno en la Corte sabe que amigos no va a ser, ¿no? Uno sabe que amigos no va a ser, o sea, si uno quiere entrar al club de amigos no tiene que entrar a la Corte porque siempre deja disconformes a todos. Vieron el silencio, ¿no? Escucharon, sintieron ese silencio, ¿no? Entre pensar cómo era la relación hasta decir normal. Y ahora vamos al último audio que hemos seleccionado para ustedes, Horacio Rosati, sobre el vínculo entre la justicia y la política. El juez, a diferencia del político, se maneja en un margen de acción limitado, digamos, 10 grados, 15 grados. El político tiene 180 grados. El político tiene como techo la Constitución, todos tenemos como techo la Constitución, pero el político tiene la Constitución y después se maneja conforme a su percepción, su ideología, su formación, la plataforma de su partido político. Es muy amplio el espectro. El juez no. El juez tiene la Constitución y después tiene las leyes. Dentro de las leyes hay un margen muy acotado para interpretar. Uno puede ir un poquito para un costado, un poquito para el otro. Uno estaría tentado a decir, el político es el pintor de brocha gorda y el juez
es, digamos, el fileteador, ¿no es cierto? Es el que se maneja en un rango mucho más estrecho, mucho más limitado. Bueno, y ahora vamos a escuchar a quien precedió como presidente de la Corte, Horacio Rosati, que es Carlos Rosenkrantz, donde él dice: la Corte y el Poder Judicial no pueden ser instituciones políticas. Mire, esta es una pregunta ambigua, Joaquín, porque todo depende de qué entendamos por político y qué entendamos por jurídico. Para muchos, por ejemplo, esta distinción no existe. Para muchos políticos esta distinción no existe, porque todo lo jurídico es político. Yo descreo de esa posición y estoy absolutamente convencido de que quien cree que lo jurídico es político no puede ser juez. La respuesta a su pregunta es depende de qué entendamos por político y qué entendamos por jurídico, pero si el criterio de distinción es que lo político es en algún sentido discrecional para los órganos representativos de la voluntad popular y lo jurídico nos viene impuesto por la Constitución y las leyes, el Poder Judicial y la Corte no pueden ser instituciones políticas porque nosotros, los jueces, estamos determinados a decidir como la Constitución y la ley nos lo mandan. Nuestra única política, por ponerlo de alguna manera posible, es el resguardo de la Constitución y de la ley. En esto nos diferenciamos de los órganos políticos que cuentan con representación popular, para quienes en el contexto de la Constitución hay mucha maniobrabilidad, hay muchas políticas posibles que son igualmente constitucionales. Para nosotros, las decisiones no nos permiten esa maniobrabilidad o discreción, sino que nos vienen impuestas por el derecho y por la ley. Bueno, este es un reportaje que le hizo Joaquín Morales Solá en su programa Desde el Llano. Ahora vamos a escuchar otro reportaje, otro fragmento, un reportaje a Carlos Rosenkrantz, en este caso un reportaje que yo le hice en mayo de 2019, siendo en ese momento presidente de la Corte, donde se refiere a las características particulares del funcionamiento de la Corte Suprema en un país como la Argentina. La gran mayoría de las decisiones son decisiones unánimes. La enorme gran mayoría son decisiones unánimes. Ha habido disidencias en casos muy importantes, muy representativos. ¿Y en mayor proporción desde que usted es presidente de la Corte? ¿Se podría decir? Bueno, habría que ver las estadísticas. Hubo momentos de grandes disidencias, o no de grandes por su relevancia, también por su relevancia, pero por su número. Por ejemplo, Petracchi en algún momento de su historia personal era un juez que escribía muchas disidencias. Es muy interesante. Usted sabe que hay cortes en las que las disidencias no están permitidas, donde los jueces no pueden comunicar el modo en el que votan. Las decisiones se toman por la Corte y muchos han defendido ese modo de funcionamiento. De hecho, la Corte de Estados Unidos durante algún tiempo, su historia funcionó así, la Corte Argentina también, porque creen que las disidencias de algún modo socavan la legitimidad de la decisión. La credibilidad para los legos. Exactamente. Y hacen carne o dan razones para pensar que en el derecho hay... Mi propia experiencia de entrevistar, para no aburrir a la audiencia, también tendríamos del predecesor, que es Ricardo Lorenzetti, que le habré hecho a lo largo de los últimos 15 años una media docena de reportajes. Mi sensación es que son personas muy respetables, con las diferencias que cada uno pueda tener, y me encuentro con una diferencia enorme con lo que era la Corte de Carlos Menem, de los jueces de la mayoría automática o de los jueces de la servilleta de Carlos Corach. Pero bueno, hasta aquí la versión de la vicepresidente de los dos miembros de la Corte más cuestionados por ella, que son los nombrados durante el periodo presidencial de Mauricio Macri, y ellos dos hablando de sí mismos. Vamos a cambiar de tema ahora. El presidente citó ayer un libro de un psicoanalista argentino de una extensa carrera en Francia, que es Juan David Nacio. Él escribió un libro el año pasado, que todo el mundo puede caer en depresión a partir de depresión. El título era COVID-19. Y antes de escuchar dos audios sobre la depresión,
del psicoanalista Nacio. Déjenme ponerlo en contexto. Él realizó estudios de medicina en la Universidad Argentina y trabajó hizo su residencia en el Hospital de Psiquiatría Evita en Lanús, en el conurbano bonaerense, pero emigró de Sudamérica a Francia en 1969 para seguir sus estudios directamente en aquel momento con Jacques Lacan. En mayo de 1979 pronunció una lección sobre el tema sujeto del inconsciente en el seminario de Lacan. Durante 30 años fue profesor de la Universidad de París, de Nice de Diderot y en la Sorbona, y durante 3 años lleva adelante un seminario en la Escuela Freudiana de París entre 1977 y 1980. Después fundó los seminarios psicoanalíticos de París y recibió la prestigiosa Legión de Honor francesa en 1999, es decir, hace casi un cuarto de siglo ya. Además de corregir la traducción en español del libro Escritos, que es un clásico libro que todos los psicoanalistas leen, de Jacques Lacan, es el libro que compila todos los textos de Lacan que no son la desgrabación de los seminarios. Él escribió un libro el año pasado, que en Argentina fue publicado por Editorial Pavidós, que es Depresión COVID-19, todo el mundo puede caer en depresión, al que se refirió el presidente Alberto Fernández como un clima en el que la Argentina vive y se le quiere colocar a su gobierno. Más allá de eso, es interesante aprovechar la oportunidad para difundir y compartir con la audiencia 2 audios del propio Nacio hablando sobre la depresión. Primero empieza con que la crisis sanitaria y las medidas de restricción han impuesto privaciones, frustraciones que todos vivimos. La mayor parte de nosotros soportamos, nos adaptamos, la vida, ¿no? Nos adaptamos. Nos enojamos por tal o cual cosa, pero nos adaptamos. El futuro deprimido COVID-19 no se adapta bien. Está inquieto. Está muy inquieto, está con miedo de enfermarse y con miedo de enfermar. No soporta el confinamiento. Entonces, las angustias aumenta, es un hombre más angustiado que lo normal y se va aumentando la angustia hasta que llega un punto de exasperación. No solo Nacio habló de la depresión que genera el COVID, y podríamos agregarle, si tuviera que escribir un capítulo más, las consecuencias en la inflación mundial de la guerra en Ucrania. Lo han hecho la mayoría de los grandes referentes de la psiquiatría mundial y en la Argentina también, digamos, no solamente desde el punto de vista psicoanalítico, sino también desde el punto de vista neurológico, hasta Facundo Manes mismo. Pero vamos a escuchar nuevamente el segundo audio de Nacio sobre la depresión. Esta depresión COVID-19 es reciente, es de ahora. Hace pocos meses que me dije, no puede ser. Y hablando con otros colegas, efectivamente se confirma que hay una depresión típica COVID-19 que está muy ligada a la crisis sanitaria, a tal punto que yo diría que esta depresión COVID-19 existe hoy mientras exista la crisis sanitaria, la epidemia y las medidas de restricción, y se va a parar cuando se pare la crisis sanitaria. Bueno, el efecto que tiene en el estado de ánimo general, lo que podría llamar Freud el malestar de la cultura, el doble golpe que fue el año y medio de COVID y luego ahora el incremento de la inflación a nivel mundial, independientemente de la propia agregada en la Argentina por las propias responsabilidades del gobierno que no quedan exculpadas por la internacional, pero en todo el mundo lo que se vive es un momento de depresión que evidentemente tiene consecuencias políticas en la pérdida de elecciones prácticamente de todos los oficialismos. Yo lo miro con una actitud optimista de suponer que detrás de una crisis va a resurgir una síntesis de lo mejor de cada etapa y generalmente es necesario un poco de malestar para que se produzcan cambios positivos. Lo planteaba Adam Smith de que el ser humano en el éxito tiende al reposo y que son los problemas, los conflictos, lo que alientan la creatividad y la posibilidad de solución. Vamos a